El día de hoy hemos venido a la Fiscalía General de la República a consignar un documento en nombre de los diputados de Primera Justicia y de la Unidad por el sistemático acoso que ha venido ocurriendo en los últimos días por parte del Gobierno Nacional en su afán de criminalizar a quienes estamos luchando para que se restituya el Estado de Derecho, para que se restituya la libertad, para que cese el golpe de Estado que se dio desde la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia y por parte también del presidente de la República, Nicolás Maduro. El día de hoy hemos venido a denunciar además por vilipendio lo que significa toda esta suerte de acusaciones y de hostigamiento que hemos recibido distintos diputados de Primera Justicia y de la Unidad a lo largo y ancho de los días en los cuales se han dado las protestas pacíficas que se han dado en todo el país. Y hoy queremos ratificar la criminalización de quienes estamos luchando no es otra cosa que una razón más para que en Venezuela haya libertad y para seguir luchando por un Estado de Derecho que hoy no hay. Nos ponemos a la orden de cualquier tipo de investigación porque no tenemos nada que ocultar y queremos recordar que todos los hechos de violencia que se han generado en el país vienen precedidos por la represión que este gobierno ha activado, no solamente con los cuerpos de seguridad, sino también con la utilización de los colectivos armados que impunemente atacan a la población. Hemos perdido vidas humanas en el país en los últimos días y lo único que nosotros queremos decirle al mundo entero es que nada va a hacer que dejemos de luchar para que en Venezuela haya democracia, haya libertad, para que podamos votar. Ellos hablan de balas, nosotros hablamos de voto. Ellos hablan de represión, nosotros hablamos de participación. Ellos representan la dictadura, nosotros representamos la libertad. Y si ellos creen que nosotros vamos a estar amedrentados por toda esta suerte de acusaciones, de sentencias en las cuales nos dicen a José Guerra, a mí en el caso del presidente de la República, que ya tenemos un espacio en una cárcel, que si creen que porque llegue la Dirección de Contrainteligencia Militar a mi hogar a hostigar a mi familia y a mis hijos, van a dejar que el pueblo venezolano siga luchando, están equivocados, porque la conciencia del pueblo venezolano no la van a poder apresar y la conciencia del pueblo venezolano decidió salir a la calle para luchar por su libertad, para recobrar su dignidad, porque nadie merece vivir en un país donde no se consiga una medicina para poderse curar, porque nadie merece vivir en un país donde tengas que hacer larguísimas colas para poder comer, porque nadie merece ver cómo la violencia desatada y organizada muchas veces por el mismo oficialismo cobra vidas humanas en los barrios de Caracas y de toda Venezuela. Por lo tanto, lo que hoy está ocurriendo en Venezuela y es lo que queremos hacerle entender al gobierno, no es otra cosa que la rebelión de un pueblo que quiere libertad, que quiere votar, que quiere expresarse libremente y decidir su futuro. Al gobierno nacional lo volvemos a retar. No es acusándonos como van a poder acallar al pueblo, no es apresándonos como van a poder parar esto. Simplemente lo que nos toque pasar en este momento es un sacrificio más para que Venezuela pueda ser libre. Y yo me siento profundamente orgulloso en nombre de mi organización política de ser señalado por Nicolás Maduro, de ser señalado por quienes han generado el caos que hoy está viviendo Venezuela, porque tenemos derecho a vivir en un país mejor. La gente ha salido a la calle a luchar por su libertad. Y al pueblo venezolano, que sigamos con mucha fuerza defendiendo nuestro futuro, defendiendo nuestro derecho a vivir en un país libre, que sigamos protestando en la calle pacíficamente como lo hemos hecho, pero con la contundencia de saber que cada acción que hagamos tiene que presionar a este gobierno para que vayamos a un proceso electoral. De nuevo retamos a Nicolás Maduro. ¿Cuál es el miedo al pueblo venezolano? ¿Por qué reprimir? ¿Por qué hostigar? ¿Por qué perseguir cuando la gente lo que está pidiendo es participar libremente y que el diálogo que se imponga en Venezuela sea el diálogo del voto, el diálogo del ciudadano que decide su futuro? Por eso hemos venido hoy a la Fiscalía para dejar constancia del hostigamiento que hoy existe contra los diputados de la Unidad Democrática, contra los diputados de Primera Justicia, que demuestra además que no ha habido ninguna reversión en las sentencias en las cuales supuestamente habían incurrido en golpe de Estado la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. No ha habido ningún tipo de rectificación y estas amenazas lo único que nos dan es mucha más fuerza para luchar en la calle. A la Fiscalía le pedimos que investiguen todo lo que tengan que investigar, pero que investiguen lo que hoy estamos acusando. El vilipendio que significa utilizar un manual del revolucionario para poner la dirección de cada uno de los diputados y que grupos armados puedan salir a perseguirnos en cada uno de esos sitios. Que es lo que significa las amenazas que han querido tener o darnos quienes están en el gobierno, sabiendo perfectamente que de nuestro lado lo que está es la razón, la vocación de servicio y la lucha por una libertad que pueda ser para todos los venezolanos. Hoy, desde la Fiscalía, ratificamos
que los diputados de Primero Justicia, los diputados de la Unidad Democrática, seguirán luchando para que en Venezuela cese el golpe de Estado que dio Nicolás Maduro, para que podamos votar todos los venezolanos y para que podamos tener un Estado de Derecho donde todos, absolutamente todos, seamos iguales frente a la ley. Hoy en la Fiscalía, mañana tendremos otras acciones. Lo que no vamos a dejar es de luchar por esa Venezuela que está a punto de llegar y que tiene escrita el sudor, la lágrima, el sacrificio, la esperanza, la fuerza, la vocación, la construcción de cada venezolano que ha salido a la calle a luchar por un mejor país. Es un debate muy importante que tenemos que tener el día de hoy, porque lo que hemos visto y lo vimos anoche en el oeste de Caracas, y pareciera que nos están cobrando, entre otras cosas, que el oeste de la ciudad capital, que antes era un sitio donde ellos podían tener un control, muchas veces control a través de los grupos paramilitares, pues sencillamente hoy es un pueblo que quiere cambio, pueblo que quiere vivir bien, pueblo que se siente humillado, y no es posible que las protestas pacíficas que se han venido dando en el oeste de Caracas y en todas partes de Venezuela sean reprimidas por la Guardia Nacional, pero también sean reprimidas por grupos colectivos que utilizan armas que deberían estar en manos solo de los cuerpos de seguridad y de la Fuerza Armada Nacional, y que los utilicen contra el pueblo, creando muerte, creando zozobra en esos mismos barrios. Los colectivos armados se han convertido en mafias que lo que hacen es delinquir en los barrios de Caracas y en los barrios de Venezuela. Los colectivos armados se han convertido en un mecanismo paramilitar de este gobierno para tratar de tener de rodillas a un pueblo que quiere vivir libremente sin que nadie los tenga que amenazar. ¿Cómo es posible que el presidente de la República anuncie que va a armar a civiles con fusiles cuando nosotros lo único que queremos es la posibilidad de ir frente a una maquinita y votar y decidir nuestro futuro? ¿Cómo es posible que se amenace con sangre, como lo dijo Diosdado Cabello, como lo dijo Aristóbulo Istúriz, como lo dijo el mismo Freddy Bernal, cuando los venezolanos lo que queremos es vivir en un país donde todos seamos respetados? Son tantos los diputados que han sido acusados en los últimos días que lo único que nosotros nos hace ver es que estamos en el camino correcto de luchar por una Venezuela donde nunca más ocurra esto. Aquí no puede haber privilegios para nadie. No puede ser que alguien pueda usar un arma a costillas de tener un carnet del Partido Socialista Unido de Venezuela y quitarle la vida a otro venezolano simplemente por estar enchufado en el gobierno. Eso no nos lo podemos calar, y ese debate de hoy es un debate para que podamos desde la Asamblea Nacional defender el derecho a la vida de cada venezolano, las armas que estén en los cuerpos de seguridad. Nosotros no queremos una población civil armada que los obligan a utilizar esas armas contra indefensos venezolanos que están luchando por una Venezuela mejor. Porque quien sale a luchar en Venezuela no está luchando simplemente porque está en descontento con lo que está pasando, está luchando porque quiere ver a su hijo poder comer en las noches y cenar y alimentarse bien. Porque quien sale a marchar en Venezuela, sale a marchar porque seguramente perdió un familiar producto de la violencia desatada, y la impunidad hizo que ninguna persona estuviera detenida por ese hecho. Porque quien sale a marchar en Venezuela, sale a marchar por la angustia que significa no poder conseguir ni siquiera una pastilla para la atención para su madre que pueda estar enferma. Porque el que sale a marchar al final se siente profundamente humillado por un gobierno que lo que le dice es que le va a dar una bolsa de comida cada mes, pero que su trabajo no vale nada porque la inflación se come el dinero de los bolsillos de los venezolanos. Esto dejó de ser un problema político, esto es un problema social, esto es un problema de crisis humanitaria que está viviendo el pueblo de Venezuela, y que en su búsqueda por la libertad están luchando por tener un mejor destino para todos los venezolanos. Por eso no podemos dar nunca un paso atrás. Nosotros nos mantenemos en pie de lucha porque el mundo entero sabe que esto es una dictadura, porque todos los venezolanos saben que esto es una dictadura, y porque todos los venezolanos queremos vivir en un país donde haya libertad, donde podamos votar y donde podamos decidir nuestro futuro. Aquí estamos con nuestra dignidad al frente, dando la cara por Venezuela y convencidos, señor Maduro, convencidos que a usted no le queda otra alternativa que asumir la voluntad del pueblo expresada en las urnas electorales. Deje el miedo, lo que le tienen es miedo a los venezolanos. Dejen el miedo y vamos a votar, que sea la gente la que decida su futuro. No es amenazar. La gente deje de luchar en la calle. Repito, esto no es un tema ya de diputados, ya esto no es un tema de partidos políticos, esto no es un tema de la unidad, esto es un tema del venezolano común que está pasando la peor crisis en su historia. Y yo no puedo entender cómo cuando la gente está muriendo de hambre, este gobierno prefiere gastar millones de bolívares en comprar fusiles, armar a población civil, cuando los venezolanos lo que quieren es votar libremente. Inventar ollas todos los días, reprimir manifestaciones donde lamentablemente pierden la vida venezolanos, atacar, hostigar, acusar a quienes estamos defendiendo la libertad y a quienes estamos defendiendo el derecho al voto de los venezolanos. Que reflexionen
porque no vale la pena estar en el poder si estar en el poder significa que mueran venezolanos por la falta de medicinas, que mueran venezolanos por malnutrición, que mueran venezolanos por la violencia desatada. No es necesario y no vale la pena mantenerse en el poder si estar en el poder significa dañar a millones de venezolanos. Por eso, después de un golpe de Estado que aún se mantiene y que cada día se profundiza más en Venezuela, a pesar de la represión, a pesar de la persecución, a pesar del hostigamiento, aquí estamos dando la cara. Nos ponemos a la orden de la Fiscalía para que se investiguen todas las acusaciones que se han hecho, pero inclusive para que se investigue también todos los delitos en los que se han cometido este gobierno. Porque Nicolás Maduro, cuando presenta un video de 2 muchachos torturados por el SEBIN para que digan cosas que no son ciertas, está incurriendo en un delito. Y el delito de la tortura es un delito de lesa humanidad. Y hoy queremos también denunciarlo en esta rueda de prensa, que significa también la rueda de prensa de quienes estamos decididos a luchar para que en Venezuela podamos votar, podamos elegir y podamos cambiar la realidad de lo que nos está pasando. El pueblo unido de Venezuela salió a las calles y no va a regresar hasta que podamos tener elecciones libres en Venezuela y hasta que podamos tener un futuro mejor para cada uno de los venezolanos.